Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Green Podcast, un podcast de Green Nurse en el que hablaremos de cannabis, salud y la vida. Yo soy Amila Manoso y os presento en el episodio de hoy, que es el tercero, a Alexandra Pera. Alexandra es licenciada en Bioquímica y Biotecnología y lleva mucho tiempo trabajando con Cali Terpenes. Aquí empieza nuestro capítulo. Bienvenidos un día más al Green Podcast, un podcast de Green Nurse. Hoy estoy aquí con Alexandra de Cali Terpenes y vamos a hablar un poquito sobre qué son los terpenos y varias cosas en general. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Encantada. Y quería empezar las preguntas, como siempre empiezo, sobre quién es Alexandra, cómo llegaste a Cali Terpenes y cómo empezaste a interesarte por el mundo del cannabis. Vale, pues como bien me presentabas, me llamo Alexandra Pera, soy licenciada en Bioquímica y en Biotecnología. Desde prácticamente la finalización de mis estudios me empecé a interesar por el cannabis, sobre todo a nivel medicinal. Creo que en su momento el interés vino porque había en mi opinión, una necesidad, como la sigue existiendo, de una atención o una alternativa médica a otros medicamentos, en este caso con muchísima más toxicidad a largo plazo y a corto plazo, y la necesidad en este caso de que los pacientes que ya usaban algún producto con cannabinoides, pues para paliar dolor sobre todo, pues pudieran tener un acceso, en este caso regulado. Entonces mi incursión en el mundo del cannabis fue a través de un club canábico, donde empezamos a montar una especie de, dentro del club, asociación medicinal con varios doctores y un apoyo psicológico. ¿Y tú, cuando estabas estudiando, ya empezaste a interesarte por todo esto? Sí, la verdad que en general soy una apasionada de la botánica, de las plantas en general, de las plantas aromáticas y medicinales más en particular, y en este caso el cannabis como fuente posible de propiedades terapéuticas me parecía muy interesante, y sobre todo pues por la ilegalidad, ¿no?, que tiene la planta en este caso en comparación a otras plantas, sí, que son medicinales, pero que podemos tener el acceso sin ningún tipo de prohibición, ¿no? Al final todos podemos tener lavanda en casa, o todos podemos poner un romero, o podemos poner pues miles de otras plantas aromáticas y o medicinales, pero en este caso el cannabis no. Y bueno, todo empezó un poquito en esa intención de desestigmatizar al final un compuesto que a nivel molécula pues tiene una toxicidad muchísimo inferior, como decía, a muchos otros medicamentos que se ofrecían como equiparando, ¿no?, ese compuesto. Pues cuando hablamos de pacientes de cáncer especialmente, pues temas de paliar dolor, podemos entrar a debatir si hay un efecto o no en células cancerígenas. Efectivamente cada vez hay más evidencia. Pero bueno, sería un poquito más conflictivo entrar en ello, pero sí en temas paliativos en este caso, que era... Y mejora de calidad de vida. Y mejora de calidad, exacto, para mí es la mejora de calidad de vida. ¿Y alrededor de qué año fue esto? El tema de la asociación... 2011. 2011-2012. Hace ya 11 años. Sí, la verdad que sí, que son unos cuantos años. Entonces, quizá no me empecé a especializar durante la carrera, porque no es posible, debido a que es una planta prohibida, pero sí que en cuanto acabé la carrera ya estaba compaginándome con estas colaboraciones con los proyectos medicinales, y en este caso poniendo yo un poco en marcha esas necesidades que creía que el club tenía de cara al usuario, tanto lúdico como medicinal al final. ¿Y tú estabas en Barcelona? Sí. O sea, ciudad. Sí. Vale. ¿Tú eres consumidora? Sí. Y tú empezaste a percibir, aparte de todo esto, todos los efectos en ti, que fue también un punto como de interés. Sí, al final para mí fue distinto, y creo que ese fue el momento en el que decidí dedicarme a nivel profesional. Soy usuaria de cannabis,
siempre lo he hecho en un entorno, bajo mi punto de vista, salubre y no tóxico. Creo que siempre intento marcar que hay una gran diferencia entre uso y abuso, y siempre me he considerado pues una usuaria de cannabis, pero compaginándolo con un estilo de vida sano o balanceado al final, ¿no? Cada uno establece qué es lo sano para él mismo o no. Creo que no hay pautas específicas, pero para mí es muy importante pues al final que mente, ¿no? Mente y cuerpo estén equilibradas, y dentro de eso, pues bueno, una cosa es el consumo personal, por el que yo decido, aparte de hacer deporte, de estudiar, etcétera, etcétera, que eso es algo que a mí me va bien, y otra cosa es, una vez acabada esa formación académica, etcétera, etcétera, darme cuenta de que bueno, era algo por lo que había que luchar, más que como consumidora a nivel lúdico, como científica que cree en que hay un valor en la planta que está por encima de lo que la legalidad desgraciadamente nos permite. Sí, y ese es un poco el cambio, o sea que hay una parte lúdica o personal efectivamente que viene de antes, pero en entrar a trabajar de forma profesional viene una vez acabado los estudios y viendo un poco la necesidad. A mí me parecía muy importante también, por ejemplo, el apoyo psicológico. Sí. Creo que en ese momento, dada la imposibilidad de hacer tratamientos con cannabinoides la mayoría de las veces de forma abierta, el apoyo psicológico casi tiene una base un poquito casi más, no importante, ¿no? Pero el estigma que hay es tan grande que al final los consumidores que por obligación los pacientes que por obligación o en última instancia intentan probar un tratamiento con cannabinoides, no solo tienen que luchar con encontrar el producto en un mercado negro, etcétera, etcétera, sino que además tienen que luchar con todo ese estigma propio o familiar que les rodea en torno a estar drogándose o todo lo que para la gente de fuera les conlleva todo eso. Entonces, para mí era muy, muy básico, no solo al paciente, sino que vinieran con sus familiares. Así es, propio con los familiares también. Sí, esa era la intención, que no vinieran, que el espacio estuviera abierto no solo al paciente que está decidiendo hacer ese tratamiento, sino a los familiares que forman parte de la vida de ese paciente, para que realmente desde ningún punto eso fuera tomado como algo con una connotación negativa. Bueno, es que esto me va bien, pero es que ahora resulta que consumo drogas. No, bueno, te va bien y esto no es una droga, o esto efectivamente puede tal, o esto está acompañado. Y creo que fue muy positivo. Además, acompañábamos también en el club, por ejemplo, con la misma psicóloga con la que trabajábamos. Hacíamos un proyecto de reducción de riesgos en el consumo de tabaco y o cannabis. Muy bien. De tal forma que al final a nosotros, como profesionales, lo que nos interesaba era ofrecer una ventana a aquellos que quisieran reducir su consumo, tanto de una cosa como de la otra, efectivamente, claro. ¿No? Porque muchas veces pues, se intenta reducir el consumo de cannabis, pero claro, eso no va apoyado de una reducción del consumo de tabaco, y desgraciadamente no funciona. Lo mismo, intento reducir el tabaco, pero al final estoy incrementando el uso de cannabinoides, ¿no? Entonces era muy importante para nosotros pues eso, que fuera una opción entre uno y otro, pero siempre balanceado también, ¿no? Ahí es donde empieza un poco. En 2011, en verdad, fuisteis bastante pioneros en este tema también. Sí, no había cositas, la verdad, no. Y luego la tercera parte, en este caso, que para mí era importante cuando empecé, hablar de CBD, que entonces no se hablaba. Intentamos traer varios productos ya de CBD aquí a España, y lamentablemente eso no acabó de pasar, pero porque no estaban interesados. Porque no era el momento. No, porque no estaban interesados. Mi idea era poner un servicio de análisis de las flores, como actualmente las tienen en otros sitios, en este caso, pero para los clubs. O sea, que realmente hubiera un mínimo control en lo que estás ofreciendo,
de cara al usuario, ¿no? O sea, lo que no puedes estar abogando por un consumo en un espacio seguro, en teoría, pero que luego el material que se esté dispensando no sea seguro. Entonces, para mí era un poco ese triángulo, ¿no? A nivel, más allá del lúdico, pues intentar establecer unas pautas. Para mí, al final, lúdico-medicinal es un cliente. Es un cliente que, igual que cuando va al supermercado o a una farmacia, puede leer los ingredientes, puede leer los efectos secundarios o puede leer cierta información, pues de la misma forma me parecería correcto que dentro de la medida de lo posible pues se ofreciera también esa información. Claro. No sabemos si hay carga de metales, no sabemos si hay restos de productos de cultivo, no sabemos si el porcentaje que nos están diciendo en este caso es real o menos real. Hay una desinformación hacia el cliente final que para mí no es válida y aún existe. Sí, aún existe. Pero bueno, eso era un poquito... Ya hay algunos clubes que sí que ya... Que tienen más cuidado. Sí, y que hacen estos controles, que tienen las máquinas. Oye, y si no, yo los animo a que hay test también rápidos o test, bueno, que no son... que son cualitativos más que cuantitativos, que no se podrían establecer como porcentajes exactos, pero que ya te dan una aproximación. Antes que nada, exacto, para mí es válido. Así que bueno, esa fue mi primera incursión en el mundo canábico y nos conocíamos en este caso con los responsables de Cali Terpenes desde hacía ya muchos años anteriormente, precisamente por estar metida con el tema de lo medicinal. Y con los terpenos, porque ya llevaba dando el follón con los terpenos un tiempo, así que cuando yo me acuerdo la primera vez que te vi que me explicaste todo lo de los perfiles terpénicos y yo aluciné, que me enseñaste las fichas. Las fichas y todo, claro. Pues ya venía del tema de los terpenos desde hace 8 o 9 años, en realidad, de antes. O sea, desde el 2011, 8 o 9 años antes. No, desde el 2011, o sea, 8 años antes de ahora. Entre medio, digamos, pasó eso y luego yo a partir de eso me desentendí un poquito porque tampoco era el formato, a lo mejor el tema de clubs pues, se expandió muchísimo más y quizá no era lo que buscaba. El perfil, ¿no? que yo buscaba. Y a partir de entonces prácticamente solo empiezo a hacer hincapié con el tema de los terpenos. Con uno de los médicos con los que ya entro en colaboración, con el que sigo teniendo contacto y seguimos trabajando, pues ha sido siempre sobre los terpenos, con Mariano, ha sido siempre terpenos, ¿no? Así que cuando me llaman del proyecto por si quiero formar parte, efectivamente yo supongo que ellos ya sabían que el proyecto era un poquito, ¿no? Estaba pensado, ¿no? Era perfecto para mí en ese momento y efectivamente no me lo pensé y me apunté. Muy bien. ¿Y cuando empezasteis, cómo empezasteis? Pues se empieza en Estados Unidos. ¿Con la marca? Sí, pues sin marca aún. Vale. Pues se empieza como profesionales, en este caso se empieza en Estados Unidos. Nosotros tenemos la oportunidad porque tenemos conocidos, en este caso la mayoría de los socios de Cali Terpenes tienen un background de más de 15 años en el sector del cannabis a nivel legal. Entonces, bueno, pues tienen contactos en Estados Unidos. Y en una de las veces que estábamos trabajando allí fue cuando salieron los vape pen o los distillates, ¿no? Los destilados de THC, que era un producto nuevo y que, bueno, que estaba funcionando muy bien, pero que efectivamente, como es un destilado concentrado, no tiene terpenos, no tiene la parte aromática. ¿Y qué pasa? Que lo sacan al mercado, lo empiezan a probar, pero a nadie le gusta mucho. Claro, el sabor. Bueno, el THC como efecto en solitario, claro. La mayoría de gente no le gusta. O sea, si tú das a probar THC solo, casi nadie te dice repetir. No sé si existiría ni siquiera el hábito de consumirlo si no fuera. Se queda en un efecto, pero un efecto... Y aparte es como muy denso, ¿no? Muy, también. Exacto, como te deja, bueno, en un estado que a mí personalmente no creo, es que no he visto a nadie que le agrade. No he visto que nadie que le agrade realmente, o sea, es que nadie quiere repetir, es como no quiero, no sé por qué, pero no quiero. Entonces, efectivamente existía la necesidad de añadirle terpenos a esos destilados y empezamos allí en California a preparar
¿Os fuisteis hasta allí? Estábamos allí en este caso y una vez llevamos un tiempo ya trabajando con ellos y empezó a ser realmente un producto y pues estaban quedando muy bien, decidimos volver a España, que era un poco nuestra... ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? Se va viajando, porque al final... Ibais y veníais, pero más o menos... Pues anterior a salir a caer el producto puede ser un año y algo, año y medio y así, entre que se empieza a hacer las primeras extracciones allí y empezamos a hacer las primeras réplicas reales bien aquí, un año y medio hasta que salimos al mercado con 25 variedades, así más o menos. Eso fue en 2017. Sí. Entonces empezasteis como marca en 2017. 16 a finales de 2016, sí. Muy bien. Sí. Entonces la pregunta de, bueno, cuando empezaste con Cali ya está, pero ¿qué son los terpenos sintéticos y cómo funcionan? Vale. Mira, además está bien que hagas el apunte de terpenos sintéticos, porque últimamente hay como mucha controversia siempre en general, ya no solo con los terpenos, natural, sintético, y está bien que, para mí, en mi opinión, Sí, bueno, hechos en laboratorio. Exacto, pero es perfecto, porque sí. Al final, desgraciadamente, el sintético está cogiendo una connotación negativa. Sí, yo he tenido un par de comentarios, por eso te pregunto, porque alguna vez que hemos hecho alguna colaboración o algo, alguien me ha escrito como, pero tú no sabes lo que es aislar un terpeno, eso no es un terpeno de verdad. Y digo, bueno, es un terpeno igual. Es un terpeno igual, y efectivamente, para nosotros, cuando hablamos de sintético en laboratorio, significa que tú has cogido cosas voluntariamente y las has mezclado voluntariamente. Que no viene de una planta tal y como tú lo estás haciendo, sino que has sido tú el que lo ha compuesto. Ahora bien, eso no quiere decir que los compuestos que utilices para esa mezcla sean naturales y provengan de plantas. O sea, aún así, tu producto va a seguir siendo sintético, porque eres tú el que voluntariamente lo has juntado en un laboratorio, pero los componentes individuales pueden seguir siendo naturales o no. Podrían ser sintéticos, ahí sí, como componente, que quiere decir que se ha creado en el laboratorio el componente, y yo luego ese componente que ya he creado en el laboratorio lo vuelvo a mezclar con otros componentes. Aquí nosotros lo que hacemos es aislar los terpenos, pero provenientes de plantas, en este caso, pues el limoneno del limón, el linalol de la lavanda, y nosotros voluntariamente los juntamos en el laboratorio para emular o para replicar, para copiar al final el mismo perfil que lo tiene en la planta del cannabis. De diferentes variedades. Exacto, entonces es sintético, pero no significa que los componentes no sean naturales, y no hay problema porque sea sintético tampoco. Y la mayoría de cosas las componemos nosotros. Para mí lo interesante es siempre conocer si el origen en este caso es vegetal o no. Ahí es donde normalmente los clientes rápidamente notan la diferencia entre un terpeno aislado sintético y un terpeno natural de la planta, aunque luego estén mezclados en composiciones. Y los terpenos como tal, para reducirlo o resumirlo, serían la parte aromática, vamos a decir, ¿no? Los componentes aromáticos que encontramos no solo en la planta del cannabis, sino en las plantas. Claro, efectivamente, ¿no? No es una característica específica del cannabis. Sí, que ahora se han puesto de moda. Claro, parece que los terpenos solo existen en la planta del cannabis. No, los terpenos han existido toda la vida, los terpenos existen en las plantas aromáticas, y lo que tiene la planta del cannabis en diferencia con otras plantas aromáticas es que la complejidad de esos terpenos presentes normalmente no existe, no está. Y en el cannabis sí lo encontramos. En el cannabis encontramos pues desde 40 a 45 terpenos mezclados en las mismas variedades, o incluso más. Lo que pasa es que ya son en detecciones muy pequeñas, ¿no? La mayoría de plantas que entendemos como aromáticas pues pueden ser composiciones de 2, 3, 4, muchísimo más simples. Pero el terpeno es el mismo en este caso, el que encontramos en la planta del cannabis, como el que encontramos en la planta del limón, como el que encontramos en la planta de la lavanda. Vale, perfecto esto. Entonces yo te quería preguntar cuál era vuestro producto estrella, tanto a nivel de aroma como a nivel de tipo de envase. Vale, de variedades tenemos actualmente 47 variedades públicas, digamos. O sea, tenemos algunas variedades que son exclusivas del cliente que las quiere replicar. Tenemos 47 y alguna más.
Las variedades bestsellers yo creo que serían sin duda Amnesia, Gelato, Gorilla Glue y Blackberry Kush, por ejemplo. Te diría esas 4, añadiría alguna más, pero esas 4 serían de las bestsellers. Y como puedes ver, además hay una mezcla buena, además creo interesante, entre las variedades americanas y variedades pues originarias o típicas, ¿no? Un poquito más. Si hablamos de Europa, Amnesia. Amnesia sin duda es la variedad que más gente reconoce, tanto consumidora como no consumidora, porque la gente de alrededor de los no consumidores han estado consumiendo la mayoría de las veces Amnesia, lo sepan o no lo sepa. Entonces, hasta el no consumidor relaciona esa variedad con la variedad del cannabis. Nosotros muchísimas veces nos preguntan, ¿cuál es la variedad que más se parece al cannabis? Claro, esto es como el vino. ¿Cuál es el vino que más se parece más al vino? Al vino, ¿no? Claro, todos son vinos, te pueden gustar más o menos, pero todos son vino. Pues aquí es un poquito lo mismo. Pero Amnesia, por costumbre, por uso, es casi la más extendida a mi parecer, sin duda. Si entramos a evaluar el porqué, tengo una teoría. Si quieres te lo cuento. Sí, claro. La Amnesia como variedad, igual que por ejemplo Super Lemon Haze, este tipo un poquito de variedades, tienen concentraciones muy elevadas de terpinolene. Muy activo normalmente, por eso las asociamos a variedades pues más sativas. Pero el terpinolene de alguna forma, hay algún indicio, no podríamos hablar tampoco de que sea adictivo, pero sí que está más cercano a otro tipo de componentes que a nosotros nos atraen. Vamos, en vez de decir, pues adictivo al final es atrayente. Y por eso de alguna forma es como los terpenos no dejan de estar presentes para salvaguardar a la planta de ciertos ataques con bichos, claro, plagas, etcétera, etcétera. Pero también hay una dependencia muy grande con el humano. Sí. Nosotros somos, para el cannabis, el ser vivo que distribuye y propaga sus semillas. Igual que otras plantas establecen estrategias para que el gorrión llegue y robe la tal que luego se ha llevado y no sé cuánto, las abejas, o sea, es infinita la relación y la fenología que existe entre plantas y animales, pero en este caso, a mi parecer, para el cannabis, ¿quién es? Ser humano. El ser humano. Estás diciendo que la planta ha llegado a ser tan inteligente, bueno, ha evolucionado de tal manera a saber generar aromas que a nosotros nos atraigan más que otros, y que por eso de alguna forma hay variedades como Amnesia que vienen del pasado, que siguen y que perdurarán. Y que en su composición, o sea, una cosa es lo que la planta ha querido generar, en mi opinión, y luego que a nivel tu químico puedas comprobar que realmente hay una predominancia de un terpeno con unas ciertas características, y que en mi opinión eso es lo que hace que a la gente vuelva. Es una variedad que es bastante, entre comillas, sencilla a de la aroma, hora de cultivar. De cultivar, sí, pero sí, no creo ni siquiera que venga por ahí. Es más la propia inteligencia de la planta. O sea, sí y no, es como todo, es como sí, como un se alimenta uno del otro, al final no sé qué ha sido primero, no sé, pero sí que me da la sensación que por el tipo de sobre todo en Europa, como decía, quizá no me atrevería a decirlo tanto en otras zonas, pero en la zona mediterránea, en la que estamos acostumbrados a los cítricos, en la que estamos, claro, al final todo es percepción. Sí. Todo es la percepción que nosotros tengamos. Entonces la percepción está muy marcada por la cultura de la que venimos, porque eso pues en todo, ya no solo en la comida, nos va a hacer percibir las cosas en positivo, en negativo, ¿no? Al final son percepciones. Sí. Y en el Mediterráneo, con la comida en general, lo que nos gusta comer, nos gusta disfrutar, los más cítricos, estamos más acostumbrados a los cítricos. Entonces, sí, en mi opinión, hay toda una relación de simbiosis que se establece al final entre me tengo que proteger de los animales, pero a la misma vez me quiero propagar. Y tiene un toque especial que no muchas otras variedades tienen, y tiene unos niveles de terpinolene que no muchas otras variedades tienen. Y eso me parece en sí solo tan distinto al resto
que sí, efectivamente, es convirtiéndose en un bestseller como lo es año tras año, tras año, Sí. tras año, tras Y año, es desde- como algo hay, sí, sería Me parece muy buena teoría. la predilecta. El formato, pues depende mucho. El líquido, el spray, de verdad que eso sí que... Sacasteis el spray no hace mucho, ¿no? Sí. Como Y son ha tenido... spray. Está muy gracioso de utilizar, Sí. la verdad que sí. A ver, nosotros sacamos el spray por una razón, y es que la aplicación de los terpenos a veces no era sencilla para los clientes. Se No les mojaba sabían más de la exactamente cuenta. cómo aplicarlo, se agobiaban, porque ahora a ver si voy a fastidiar todo mi material. Hay un cariño puesto en eso normalmente, ¿no? Y te supone pues más riesgo. Y la aplicación requería de un sistema un poquito más elaborado para que el producto quedara bien homogeneizado de alguna Claro, forma. que no quedara más empapado por un lado que por otro. Exacto. Y con el spray, pues nada, lo que hicimos es facilitar. Intentamos facilitar al cliente final, en este caso, que pueda usar los terpenos sin tener que tener una instalación ni tener que montar ningún sistema muchísimo más. Súper complicado. Exacto. Por ejemplo, tenemos ya clientes, por ejemplo, que tienen desde pastelerías Sí, o pues, productos relacionados de alimentación, que a lo mejor en este caso la aplicación de los terpenos, si hay un proceso de calor, no nos interesa mucho porque a lo mejor se cambia el perfil aromático, se degrada efectivamente, pero sí nos permite que yo, una vez tenga acabado el producto, a esas 3-4 tartas o los productos que quiera aromatizar, pues pueda, por ejemplo, darle un toque, ¿no? Sin tener que estar usando más Uno producto de la a uno, cuenta, o cocinándolo en masa, Claro. exacto. Siempre un poco acorde a la cantidad que tú necesitas. O sea, que tenía muy buena acogida. Sí, la verdad que sí. La verdad que está curioso, funciona muy bien. Efectivamente, para las flores también se puede aplicar. Se usa para flores de CBD. Realmente hay bajo nuestra opinión, en general, aunque estén bien cultivadas y aunque tengan un perfil aromático correcto para ser variedades de CBD, no tienen nada que ver aún con unas con las otras. Claro, con el perfil aromático de las de THC. Cuando hablamos, por ejemplo, sí que vemos un dato muy importante, y es que el THC va de la mano de los terpenos. Y si no pones THC, los terpenos no tienen nada que proteger. Yo es un poco de la que pienso, no tienen la sensación de que tienen tanto que proteger, por lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el perfil aromático de una variedad rica en CBD viene originalmente de una variedad de cáñamo industrial. Claro. Cada vez hay más cruces, cada vez hay mejoras, pero efectivamente el perfil aromático, como no ha sido lo que se ha querido buscar en esas variedades... Claro, porque aparte el uso era otro. Era para fibra, era para Exacto. semilla No alimentaria, no necesitaba el perfil, no se ha hecho una selección tampoco en función de ese perfil, y actualmente, aunque hay cosas que ya están muy bien, el perfil aromático, pues no. A la que tú pasas del 0,5, 0,6 de THC, los terpenos empiezan a querer aparecer. Y si tú te vas al 1% en THC, que sería una variedad muy bajita en THC en realidad, tú ahí ya puedes conseguir un perfil terpénico prácticamente igual de completo que lo tienes con variedades con porcentajes más elevados. Entonces, los terpenos van acompañados de un poquito de THC siempre, y efectivamente para las flores de CBD que no tienen esos perfiles aromáticos, pues poder agregarle en aroma como de amnesia, como lo que tú estás acostumbrado con el THC, pues simula realmente algo más parecido. También supongo que para una persona que realmente quiere dejar de consumir THC por lo que sea, también es un estímulo. Sí. A lo mejor mi recomendación en ese sentido sería más pasarse a las vaporizaciones o algo así, pero sí, la mayoría de los casos, más que nada por intentar pues omitir otro tipo como la nicotina. Sí, yo hablaba que fuera combustionado, pero me refiero que al final el usar un aroma que a ti te recuerde, es más fácil dejar el consumo de THC, si es lo que deseas. Sí. La mayoría en este caso de
consultas que podemos tener van más enfocadas a dejar de fumar o sea, de haber dejado de fumar anteriormente o querer dejar de fumar, pero que les sigue gustando en este caso el bouquet, ¿no? El aroma que puede tener el producto de cannabis. ¿Y para ti cuál es tu favorito? Mi variedad favorita es un poco difícil, porque depende de qué cosa. Tengo varias. Bueno, varias sí. Y para qué las utilizas. Vamos a decir, si no me lo pongas tan difícil, porque una sola me sería difícil. Mira, me gusta mucho Chocolate Minogy para comida. En general, para comida, para muchos tipos de comida distinta, aunque no sean relacionadas con un postre, me gusta mucho cómo queda. Luego Sugary también, que no es extremadamente conocida. Me gusta, la he probado alguna vez también en tipo más bebidas, con Sugary y Blackberry Kush. Y para extractos, por ejemplo, extractos, vamos a dejarlo ahí, me gustan las variedades Kush, TNT Kush, por ejemplo. TNT Kush es una de las variedades más parecidas quizá a lo que sería el hash. No existen los terpenos de hash. El hashishen como tal existe, pero no es un compuesto, sino un compuesto degradado. O sea que en realidad viene de la degradación del mirceno, y por eso la mayoría de hashish contiene mucho mirceno y normalmente suelen ser muy narcóticos, sí, porque ha habido toda esa degradación. Entonces no tenemos terpenos de hashish como tal, pero eso sería una variedad, por ejemplo, que cuadra muy bien con todo lo que son los extractos, en este caso en seco o hashish o polen, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Yo te quería preguntar también un poquito, que ya lo hemos comentado, ¿no?, sobre la parte de cannabis medicinal y cannabis lúdico. Uh-huh. La barrera que existe un poquito entre lo uno y lo otro, ¿qué opinión tienes al respecto de esto? ¿A la hora de la regulación? De la regulación, sí, y de las personas, ¿no? También de los consumidores que os consultan muchas veces, como mira, yo quiero hacer un uso medicinal, pero no... Bueno, supongo que vosotros recibís consultas de pacientes. No muchas. ¿No? No creo que esté todavía excesivamente extendido el uso de los terpenos. El hecho de que los terpenos pueda favorecer, vamos a decir así, ciertos tratamientos ya previos o con otros cannabinoides o simplemente a nivel emocional. Hay muchos clientes que no tanto a nivel médico, como tú dices, pero para mí sí lo es, bienestar, vamos a dejarlo ahí, que utilizan pues el formato pues como estas 3 pipetas, por ejemplo, que tienen en su casa y tienen 3 variedades, que normalmente suele ser una índica, una híbrida y una sativa, y en función del momento del día utilizan una u otra. Para mí esto es un uso terapéutico medicinal, aunque no tenga por qué haber ninguna enfermedad detrás de ello. Quiero decir, al final yo por la mañana, que a lo mejor lo que quiero es estar más despierta, activarme, estar creativa y estimularme, pues efectivamente consumiría una variedad que hacemos la nomenclatura sativa, pero que para mí iría más relacionado con el perfil aromático. Pues al mediodía a lo mejor te interesa algo, como diríamos, híbrido y acompaña un poco, y para la noche en este caso algo muchísimo más sedante o narcótico previo a irte a dormir, ¿no? Entonces, no un uso medicinal como tal, pero sí un uso en este caso para mejora del bienestar, pero aún así no está muy extendido. Tiene que ser clientes que ya estén realmente familiarizados que sean más expertos con los cannabinoides, y no solo en este caso el consumo simple o sencillo pues de libre albedrío, ¿no? Que también está bien y que también hay que defenderlo, pero que no tiene una relación, ¿no? Para mí hay siempre como 2 tipos de clientes. El cliente que solo busca el juego de que sepa cannabis, pues puede estar añadido en una cerveza, en unas patatas chips o en cualquier cosa. Y luego el uso medicinal o bienestar o terapéutico, que es el que decimos, que independientemente de que haya un enfermo o una enfermedad detrás o no, si se busca la aromaterapia, porque al final lo que hacemos es aromaterapia. Sí. No, ni estamos inventando nada nuevo, ni por ello tampoco tiene sentido o es un placebo. La aromaterapia tiene una base científica. Sí, completamente. Para mí
muy válida y al final lo que hacemos es eso, ¿no? Aromaterapia. Pero es más la parte divertida que la de aromaterapia a día de hoy. Vale, ¿y a nivel de regulación? A nivel de regulación... ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que vamos? Vamos mal. Sí, vamos Creo mal, que vamos mal. mal. Lo siento, no... Tengo una idea bastante clara, tengo una opinión bastante clara, no una idea, una opinión bastante clara sobre cómo está evolucionando y diré que no soy partidaria de cómo se está haciendo en Europa. Lo digo muy firmemente porque creo que no se están siguiendo pautas o patrones que podríamos estar copiando de otros sistemas de otros países que ya están desde hace años funcionando, y creo que lamentablemente hemos copiado la peor de las posibilidades, y es que se niegue el derecho al autocultivo y que todo forme parte exclusivamente de las farmacéuticas. Sí. Porque entonces, en mi opinión, otra vez no estamos mirando por el paciente ni por la persona, estamos intentando buscar un lucro, también tiene su validez, pero empecé por esto para hasta que... un punto, ¿no? Claro. Yo empecé porque quería ver a los pacientes medicinales no tener que tener miedo ni tener que estar inseguros de lo que están consumiendo. Entiendo que eso una farmacia se lo puede dar, o sea que encantada, pero si eso no pasa por una libre decisión previa, si eso no pasa por unos precios acordes a lo que debería de ser... Punto, porque los precios son un pues, disparate. Para mí no es primero no es el formato correcto si no está incluido el derecho a decidir sobre el autocultivo. O sea, el primer derecho básico debería ser el autocultivo. Si tú luego quieres proporcionar en un formato farmacéutico cannabinoides a uno u otro precio, por supuesto tiene que validez, pero mientras no esté vetado el autocultivo. Claro, que al final estamos hablando de una planta. Lo siento, yo para mí es que eso es muy básico. Entonces creo que hay países como lo estamos viendo en Sudamérica, que llevan ahora ya pues, años de regulación, en los que la regulación ha pasado por ofrecer, en este caso, la posibilidad de autocultivo, la posibilidad de hacer asociaciones medicinales, de asociarte, de redes, a eso me refiero, buenas. Redes, sí. Por eso digo asociaciones, ¿no? Redes, no asociaciones canales como lo que entendemos aquí, redes de gente que está trabajando. En un lugar se cultiva, en un lugar se dispensa, exacto. En un lugar se hacen los aceites. Exacto. Sí. Exacto. Y todo ello ha ido bien, y han regulado el medicinal y han regulado el lúdico, y creo que lo han hecho gracias a tener una idea previa de cómo lo había hecho Estados Unidos, que no funcionó, porque nos acordamos que en Estados Unidos solo se reguló para el uso medicinal, y tampoco puede ser que se convierta en que se devalúe el uso medicinal y que todo el mundo vaya al médico por cualquier cosa. Exacto, que te den un informe cuando no tienes nada. Claro, eso me parece igual de no válido en este caso, ¿no? En ponerte una etiqueta de cualquier cosa médica sin serlo, lo siento, no me parece correcto y no sería nunca mi formato. Entonces, hemos pasado por un formato americano en el que hemos visto que han tenido que volver o ampliar esa regulación no solo al medicinal, sino también al lúdico, para que de alguna forma todo eso que estaba inicialmente solo como medicinal pues tuviera un poco más de sentido. Creo que el paso siguiente lo han tenido en Sudamérica, pues regulando ambas cosas a la vez de alguna forma, accediendo a que las farmacéuticas tengan sus productos y puedan dispensar sus productos, pero ofreciendo la posibilidad de que tú también puedas cultivártelo. Claro. Y para mí eso es... si eso está prohibido, hay poco que discutir. Porque entonces yo ya no voy a pensar que tú estás mirando por mí. Claro, no. Por el paciente, ya no digo por mí, sino por el paciente por el que luchaba, ¿no? Por el paciente por el que estaba luchando inicialmente. Porque es que quizás ese paciente tampoco va a poder acceder después de estar regulado. Y si te soy sincera, prefiero pensar que alguien necesita recurrir a un mercado negro
porque todavía no está regulado. Mercado ilícito. Mercado ilícito, mercado negro, mercado sí, underground total, vamos a llamarle así. Sí, no, que hay claro. gente estupenda en el mercado underground, que no es Exacto. malo, pero sí underground. Pero prefiero pensar que hay que volver o seguir recurriendo a ese mercado ilícito que pensar que lo tienen en la farmacia y que no pueden adquirirlo. Claro. No sé qué es peor. No, evidentemente Para es mí peor como- que esté en la farmacia Exacto, y que no, para mí- no sea asequible. Y no es asequible. Entonces, creo que debería de pasar en primera instancia por el autocultivo. Y el resto, bienvenido sea todo aquel que quiera aportar o mejorar la vida del paciente. Muy bien. Te quería ahora, aparte de este tema, que ya hemos hablado casi todas las preguntas que te quería hacer sobre pacientes y tal, ya las hemos tratado bastante. Te quería preguntar, por un lado, el tema de la pandemia, ¿cómo os afectó a vosotros? Si seguisteis trabajando, eso a vosotros como empresa, Como empresa. y luego también a nivel personal, ¿cómo te afectó? Vale. A ver, a nivel de empresa, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque al final es algo totalmente nuevo en nuestras vidas, que nunca habíamos tenido que pasarlo, entonces por mucho que quieras que no te afecte, te afecta. Es verdad que nosotros somos productores, en este caso, quiere decir que pertenecemos a servicios primarios y que por lo tanto no hemos tenido que cerrar. Como tal, hemos tenido pues la gente que en este caso no tenía trabajos que fueran imprescindibles, efectivamente, no han venido aquí, pero los que fabricamos en este caso sí hemos podido seguir trabajando. Entonces, yo he continuado un poco dentro de la normalidad a nivel de trabajo, pero sí, efectivamente, todo lo que son nuevos proyectos se ha visto frenado, ¿no? Desgraciadamente, todo aquel que quiera iniciar o sacar un producto nuevo al mercado, pues no era el mejor momento en época de COVID y todas esas pruebas de productos que se van sacando pues se quedan un poco retrasadas, ¿no? Supongo que trabajando también con Estados Unidos y todo. Un poquito más difícil. Más claro. complicado, sí, ¿no? Sí, hemos estado un par de años pues un poquito limitados a la hora de tener, por ejemplo, nuevas variedades. Al final nosotros dentro de nuestra empresa tenemos que seguir la legalidad vigente del país, por lo tanto hay ciertas cosas que no podemos hacer aquí en España, entonces pues se queda limitado, ¿no? Ahora que bien, dentro de lo que cabe, al ser fabricantes hemos podido mantenernos abiertos sin una complicación y luego es verdad que los proyectos, digamos, nuevos se vieron frenados hasta que todo se vio un poquito más claro, pero los que ya estaban en marcha siguieron funcionando igual o mejor, porque a lo mejor como que la gente pone un poquito más de detalle al tener más tiempo en este tipo de productos que no deja de ser algo voluntario, ¿no? Algo necesario en tu vida, ¿no? Y entonces es como que, bueno, tuvieron más tiempo a lo mejor para educarse, para mirar los vídeos. Eso te iba a preguntar, si os consultaban también por temas así más de salud mental, por el tema de los terpenos. Sí, pero no mucho, como te decía antes, es que todavía es algo como que no está incorporado. O bien directamente que el producto pone relajante. Exacto, sí, claro. O no hay una asociación de que en realidad lo de relajante es por el perfil aromático, ¿no? Es como que todavía no está. Alguna cosita, pero poco. Pero poco. También, te soy sincera, casi lo prefiero. Porque nosotros no somos médicos. No. Yo puedo estar especializada en lo mío de laboratorio, pero no somos médicos. Y como filosofía en general, a Cali Terpenes no le gusta hablar de cosas científicas sin poder demostrarlas. Claro. Entonces, yo no puedo decirte esta variedad es relajante o esta variedad es para activarte, pero sí te puedo hablar de las concentraciones de los terpenos que hay presentes y cuál de ellos predomina. Por lo tanto, sí te puedo decir que, oye, que si hay un mirceno predominante en esta variedad, pues efectivamente la variedad es índica y te ayudará a dormir. Pero no puedo darte una información más allá porque la complejidad aromática que hay es tan grande que debería estudiarse cada caso individualmente como para que yo pudiera llegar y decirte, oye, que esto es relajante. Sí. Pero, o sea,
se puede intuir, pero nosotros no somos médicos y no nos gusta de alguna forma meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Al final creo que, por ejemplo, en los blogs que tenemos queda como muy obvio Muy claro, eso. sí. O sea, nosotros hablamos de terpenos aislados, hablamos de esos efectos que tienen esos terpenos aislados, hablamos de cómo ciertas variedades tienen esos terpenos en su composición de forma predominante y cómo creemos que podrían, pues, pero no te voy a poner un relajante, un activador y un... Claro, que no vas a vender el título, digamos. No de nos ISO. pertoca a nosotros. Claro. No, me No nos encanta, pertoca a nosotros. Me encanta porque me parece súper coherente. Y la medicina a la que estamos, la farmacopea a la que estamos acostumbrada tampoco lo permite. Porque si tú quisieras hacer un compuesto farmacéutico con terpenos, si los terpenos fueran estuvieran metidos en la formulación como API, o sea, como principio activo, la farmacopea solo permite que metas 3 en un mismo. Entonces, aquí olvídate. Claro, olvídate. Entonces tendrías que trabajar con terpenos aislados, a lo mejor. O con linalol, con tal y con tal. Claro. Y con esas combinaciones sí que podrías, llegado un momento, sacar X conclusiones. Claro. Pero con una combinación de 40-45 se hace prácticamente inviable y preferimos quedarnos en hasta donde podemos llegar. Cuando se pueda más, pues avanzaremos, pero hasta entonces nos quedamos ahí. Bueno, me he ido un poco por las ramas porque te había preguntado sobre el tema del... Lo que pasa que, claro, con el tema durante el COVID, como hubo tantos casos de ansiedad y malestar, te quería preguntar esto, pero me he quedado con cómo te afectó a ti. ¿Cómo me afectó a mí? Por supuesto que me afectó y ha supuesto un cambio de mentalidad, a lo mejor en algunas cosas, pero es verdad que mi vida la llevo bastante... Ya de normal intento estar bastante aislada. Vivo en la montaña en este caso y vivo a una hora de Barcelona, mi casa da al bosque, entonces... Tus hábitos no variaron mucho. Mejoró la calidad de mi vida durante ciertas semanas porque en realidad como me muevo tanto y el no poder moverme tanto pues me hizo que pudiera estar más tiempo en casa, que habitualmente no estoy. Pero una vez allí, pues afortunadamente, porque sé que es una fortuna y durante mucho tiempo pues ha sido un hándicap porque todo el mundo vive en la ciudad, yo vivo siempre muy lejos y tengo que hacerme muchos kilómetros, pero en este caso, claro, para mí, pues bueno, yo he salido a mi bosque igual, no he estado encerrada, tengo una casa con jardín, tengo plantas, por suerte desde dentro de casa veo todo el bosque porque son tan muy abiertas y entonces la sensación de agobio, a nivel familiar sí. A nivel familiar, aún teniéndolos cerca, el hecho de pensar que puede pasar algo y que no tengas esa movilidad sí que me ha supuesto quizá un poquito más de angustia, claro. Y angustia por el mundo, eso sí. O sea, no me ha afectado tanto a mi forma de vivir, pero sí angustia por el mundo, por lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? De alguna forma, por no ser capaz y al final de prever, ¿no? En lo que se va a convertir el mundo en el que vivimos, desgraciadamente, tanto pues por catástrofes o por virus, por miles de cosas, nos hemos cargado el mundo durante mucho tiempo y empezaremos a ver las consecuencias. Entonces es el primer aviso, es el primer toque, en mi opinión, el primer toque gordo. Es bastante bueno. Claro, el primer toque de ya notándolo, ¿no? Hasta ahora, bueno, lo sabíamos, pero no nos dábamos cuenta. Creo que es más primer toque gordo y, bueno, te da que plantear, pues casi que aún más cómo vivir tu vida, ¿no? Más allá de a lo mejor de lo que está pasando, sí un poco el planteamiento interno de, bueno, siempre he sido una persona a la que le gusta mucho vivir, que le parece que el mundo puede ser precioso y verte limitado en ciertos momentos te hace pensar, ¿no? Cuánto tiempo nos queda en este mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Claro. Poco esa
ahí sí, ¿no? Esa ansiedad por el mundo, por eso decía, ¿no? Ahí sí, por los pequeños, ¿no? Por los niños pequeños que ves ahora y cómo lo has conocido tú, cómo lo conocerán ellos. Sí. Fue un momento para mí de ese punto de inflexión, ¿no? Que ya siempre ha sido algo como muy latente en mí, pero que se convirtió en algo real, ¿no? Siempre ha sido, bueno, y si pasara algo, tú aprovecha todos los días todo lo que puedas. Claro, sí. ¿No? Siempre ha sido mi filosofía de vida, pero en ese momento se hizo más real. Se hizo mucho más real, ¿no? Ahora hay algo real por lo que hacer prevalecer esa calidad de vida, ese amor por la familia, por tu entorno, ese valorar simplemente la parte, pues bueno, emocional y no la parte material, ¿no? Y al final, con COVID y encerrados, no sé si a la gente le sirvió de mucho todas esas propiedades o esas cosas materiales o esos Louis Vuitton. Oye, que a lo mejor sí, estás estupenda en tu casa y te sientes genial. Oye, que cada uno tiene, ¿sabes? Que no es malo tampoco, pero que bueno, yo creo que la gente también se dio cuenta de esto. Porque para mí siempre es muy importante. Entonces, como en ese caso era como, bueno, si alguna vez he tenido dudas de que eso era así, ahora estoy perfecta. Ahora, ¿sabes? Tengo claro del por qué he estado a lo mejor teniendo que esforzándome más, pero viviendo a las afueras o teniendo un estilo de vida un poquito diferente a ese uso normal del tiempo que hacemos. Bueno, yo creo que ya estamos. Hemos completado más o menos todo. Te quería pedir 3 libros que aconsejarías a la gente. Bueno, que tú recomendarías. Mira, voy a hacer una separación, que ya que en este caso como vengo hablando un poquito el nombre también como de caliterpenes, pues me gustaría hacer referencia a algunos libros relacionados con los terpenos. Pero también me gusta incluir en este caso pues a nivel personal, algo un poco compaginado. Entonces, el tema de los terpenos tengo 2, mis 2 recomendaciones serían 2 en este caso. The Big Book of Terpenes, que es un libro así un poquito más gordito, son 600 y pico páginas, sí, es un poquito más técnico a lo mejor, pues bueno, donde puedes leer desde las características de la molécula, pasando pues puntos de fusión, o sea, tienes un poquito extensamente todo lo que es en relación al terpeno como tal aislado. Luego hace poquito han sacado uno que está muy bien, que es terpenos para el bienestar, nunca me acuerdo exactamente, Andrew Friedman, exacto, que es del 2021. Creo que ese sería el libro que recomendaría si algún usuario está interesado en conocer más sobre el uso de los terpenos y no quiere leer las 600 páginas con sus moléculas. Efectivamente, ese sería el libro que recomendaría, porque ya uno es para mí una información técnica y el otro es una aplicación. Claro. Porque aquí ya es cómo aplico esos terpenos si yo quiero mejorar mi estilo de vida o mi forma de vida, o quiero mejorar mi mood, o quiero... Claro. Ahí sí, porque ya lo meto en un batido, lo meto en tal, lo introduzco aquí. Es como una forma práctica de cómo usar los terpenos para tu bienestar. Esas serían mis 2 recomendaciones de terpenos. Y luego actualmente, por ejemplo, estoy leyendo un libro muy curioso que sería algo así como Vida enredada. No sé si está traducido al castellano. Es sobre, en este caso, setas, micelio y cómo está relacionado. Lo recomiendo porque bueno, hace una relación entre de lo que está formado el mundo, que no deja de ser un micelio muy grande, ¿no? Una conexión entre seres como muy grande, pasando por el uso de todo eso, pero para nosotros, y a cómo le vamos a dar al futuro una forma en relación a eso, ¿no? Y la verdad que es muy, muy interesante. Y tengo uno de mis predilectos que sería la guía de plantas psicoactivas del Dr. Bergonces. Vale. Que ese sí que es un libro para tener en casa y pues bueno, para curiosear simplemente. Nadie tiene que memorizarse nada, pero bueno, sí que te da una aclaración o una información, en este caso para mí muy válida, mínimamente sobre las distintas plantas que nos encontramos a nuestro alrededor y que tienen efectos psicoactivos.
Y como último ya y final, si alguien quiere divertirse un poquito, Animales que se drogan. Es un librito muy pequeño. No lo he leído, pero me lo han dicho varias veces. Si quieres te lo puedo prestar. Y es un libro súper gracioso de leer. Lo pongo así como algo más cómico, pero no deja de tener para mí una metáfora muy importante y sobre el estigma que seguimos haciendo sobre el uso de enteógenos o psicoactivos, Sí. y lo mal entendido que tenemos, pensando que somos los únicos que las utilizamos, ¿no? Y bueno, hay una descripción tras otra sobre distintos animales con distintos consumos y es muy divertido. A mí me parece para abrir tu mente un poco, ¿no? Y pensar al final, que no somos ¿no? Los únicos, estamos sí, limitados exacto. siempre un poquito, ¿no? Con el tema de los géneros, ¿no? Sexuales, ¿no? Hasta ahora estábamos limitados, parece que ahora se abre un poco, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Con las drogas también, y creo que hay que desestigmatizar un poquito el uso y no el abuso, siempre lo digo, de sustancias enteógenas que al final pueden, no siempre, pero pueden abrirte nuevos caminos neuronales que igual que el cannabis en otro sentido hace, pues también pueden aportarte otras cosas en tu vida, y ahí sí que creo que haría una buena incidencia en toda esa ansiedad y depresión que la gente ha visto con el COVID. Sí. Lamentablemente no está permitido, pero si ese uso estuviera pues eso más estudiado y pautado de una forma distinta. Sí. Por suerte aquí en Barcelona ya tenemos cositas también, hay estudios con Sí. ketamina que están funcionando muy bien. Sí, con psilocibina. Con psilocibina aquí no sé si se está haciendo No algo sé si todavía. se está estudiando, pero Aquí en España no, creo, pero sí, con Estados Unidos, por ejemplo, con MDMA y psilocibina están dando unos resultados. Sí, y de MDMA creo que también aquí en algún estudio se ha hecho. Están dando unos resultados increíbles. Sí. Entonces, pues bueno, es un libro que parece como muy cómico, pero que creo que puede abrir mucho la mente al por qué le damos ese uso y si tiene un trasfondo más allá que simplemente el irnos de fiesta, ¿no? Bueno, mil gracias, siempre es un placer, siempre me encanta hablar contigo. Muchas gracias. Y nada, volvemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Espero que os haya gustado este episodio. En YouTube podéis ver el vídeo completo. Estamos en redes sociales, tanto en Instagram como GreenNursHC, como en Facebook, como en Twitter. Hasta pronto.